Saludos amigos de la actualidad deportiva del Listín Diario. Este lunes ha ocurrido un acontecimiento importante para el deporte dominicano, para la hípica dominicana, y es el fallecimiento de Simón Alfonso Pemberton. Pemberton falleció a los 86 años de edad, fruto de quebrantos de salud. Y naturalmente vamos a hablar un poquito con nuestro invitado de hoy, César Daniel Medina, un hípico también de toda la vida en República Dominicana. Bienvenido, César, y en primera instancia pues quisiera que me conversara sobre el tema de si Simón Alfonso Pemberton, además del mejor narrador que ha tenido la hípica dominicana, es también la figura número uno del hipismo en este país, históricamente. Gracias, muchas gracias, Héctor Cruz, por tu invitación en tu importante plataforma, que le doy seguimiento con esa profesionalidad que te caracteriza. Pues yo he cimentado a través de los tiempos, luego de la experiencia en la hípica dominicana, que la época de oro del hipismo fue cimentada en un triángulo del cual el lado más importante, quizás la base, fue Simón Alfonso Pemberton. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de que Simón entrara como narrador en 1906-3, la hípica se manejaba con un número más o menos limitado de seguidores. Tenía algunos caballos ídolos, pero no había tomado el auge. ¿Cuándo se produce el auge? Cuando confluyen esos tres lados del triángulo que te voy a enumerar. La genialidad administrativa de Salomón Sanz en el Perla Antillana, el impacto del ejemplar Felo Flores y la narración extraordinaria de Simón Alfonso Pemberton. Esta trilogía para nosotros es la responsable del mayor auge que ha tenido la hípica en la República Dominicana. ¿Qué tú eres amigo de él más o menos? ¿Qué tipo de persona era? Bueno, yo prácticamente era como un familiar de él porque tuvimos una relación muy cercana. Una persona que tuvo la capacidad de no ser polémico. Al no ser polémico, aún con su grandeza como narrador, se manejó con mucha humildad. Era bohemio, le gustaba participar, cantaba en las reuniones familiares. Yo sepa, tuvo ningún tipo de roce violento en esas reuniones que hacíamos y conversando. Y en las muchas cosas que se presentan en la hípica, él siempre fue mediador. Nunca lo vi envuelto en polémicas de ninguna índole. Ok. ¿Y tú conoces la historia de él en cuanto a cómo se introdujo en la hípica? Sí, cómo ¿Cómo se no. introdujo en la narración? Sí, cómo no. Él comenzó a asistir al hipódromo siendo un mozo todavía, muy jovenzuelo, con un hermano que lo invitó. A él le gustaba jugar pelota y un sábado el hermano le invitó al hipódromo y dijo, ¿qué yo voy a hacer en el hipódromo? Y fue, y como ocurre con todo el que va a una actividad por primera vez, sea un casino, sea a jugar algo, gana. Él fue, apostó una mutual, dice, y se sacó esa mutual, y de ahí en adelante él siguió yendo al hipódromo, pero como fanático. Luego de ahí, en 1955, Simón entra a la feria y consigue su primer escalafón en la fama como comunicador, cantando el bingo en la Feria de la Paz hasta los primeros años del 60. Estando en el bingo, se hizo amigo de Hugo Hernández Llaverías y montó su programa hípico, el primero, en 1962. Actualidad hípica por la voz del trópico, junto a Valentín González Rionda. Siguió trabajando en su feria y cuando Yoyo Rodríguez, por cualquier circunstancia, no sé qué circunstancia específica, dejó de narrar, que era el narrador oficial, alguien le habló de ese mocito que tenía un programa en la voz del trópico y que se desenvolvía muy bien. Le dijeron que si él podía narrar. Eso lo sorprendió. Sin embargo, se puso la camisa de poder y cogió, pero ya tú sabes, con más chivón, como dice el cantante, y fue a la transmisión al hipódromo. Cuando subió, él cuenta que narraba por radio comercial, se transmitían las carreras. El dueño de radio comercial, José Abrea Peña, iba ese día con los aparatos, ¿verdad? Los micrófonos, se lo ponía y le dijo, tú abre aquí, cierra aquí. Eso es lo que tiene que hacer. Dice que él nunca había narrado una carrera de caballos. Dice que cuando comenzaron los caballos a cuadrar, que él dio la buena tarde, fanático, él no sabía qué hacer. Dice que estaba nervioso, pero que en el momento que salieron los caballos,
Él dice con sus palabras, o decía con sus palabras, que quizás el buen Dios le puso en la boca, ¡a correr, fanáticos! Y de ahí en adelante, la historia lo dice todo. Por ahí María se va, como dice. Cuando él llegó entonces al Perla Antillana, él fue, el narrador era Yoyo Rodríguez. Yoyo Rodríguez, sí. Y Entonces, él sustituye a Yoyo Rodríguez y fue casi, digamos, como manera provisional, pero tan pronto comenzó a narrar, pues el hombre pegó y ahí se cimentó como el narrador oficial de las carreras, que fue adquiriendo mayores conocimientos, mayor dominio, y cuando llega la época de oro, que es la que considero, él comenzó en febrero de 1906-3 a narrar las carreras. La época de oro, a mi entender, es del 66 al 68. Ese trienio fue el de más alto nivel que tuvo la hípica dominicana porque confluyeron varios factores. del 66 al... Del 66 al 68. Y se detuvo en el 68 por un problema que pasó con un pool falso que hicieron y que una jugada que hicieron para que Felo Flores no ganara esa carrera. Y entonces eso descuartizó prácticamente, desarmó el empuje que tenía la hípica dominicana en ese momento. Cada programa aumentaba por lo menos 1,000 pesos, 500 pesos cuando el dinero valía. Y llegó a montarse ese día en que pasó el asunto de Sermón, que obstruyó a Felo Flores, a 126,000, que eran dólares, estamos hablando del 67, que estaba la moneda prácticamente a la par. Unos 7.5. Estaba a la par, sí. Casi a la par. Unos 7.5 millones de la época. Ya. Y entonces, a 25 centavos la combinación, reunir esa cantidad de dinero, tenía un volumen de cuadros de cientos de miles de cuadritos que se vendían, porque la gente se daba de 25 centavos, de 50, de 1 peso, de 2 pesos. Y la hípica comenzó a extenderse. En el 66, con la llegada de Felo Flores, comienza la hípica a empujarse. Salomón Sanz comenzó a traer caballos de diferentes puntos del mundo, Puerto Rico, viajaba y comenzó a consolidarse la hípica, pero la narración de Simón fue lo que soliviantó, es la palabra, el ánimo, despertó la pasión por la hípica dominicana. Él fue... ¿Cómo tú lo ubicas en los demás países del Caribe, vamos a decir, y Sudamérica, qué sé yo, que también tenían en esos espacios de tiempo una hípica floreciente, sí, una hípica floreciente como Venezuela, por ejemplo, tenía una hípica floreciente y un gran narrador llamado Ali Khan, que se consideraba en ese momento uno de los mejores narradores de habla hispana. Puerto Rico tuvo en ese momento a Pito Rivera Monge, que también era un narrador que tenía mucho colorido. Pero el estilo de Simón resultó ser extraordinario, al extremo de que la gente se sorprendía cómo podía él engarzar tantas palabras en 1 minuto, por ejemplo. Una carrera de 1,000 metros. Nosotros, como seres humanos y comunicadores, tenemos entre 150 y 190 palabras que sean legibles por rápido que conversemos. Y él llegó, yo le conté en una ocasión, entre 250 y 275 palabras en 1 minuto legibles. Es decir, que era casi eléctrico, era un fenómeno, un fenómeno. Quiere decir 200 y pico de palabras en 1 minuto entendibles. Entendible, exacto. Entendible, que la gente podía escuchar y saber de qué él estaba hablando sin montar palabras. Y eso es necesario, porque realmente en 1 minuto, si de 150 a 190, a 250 a 275, y que sea entendible y con la emoción que él lo hacía, era algo extraordinario, era un don. Ok. Él era de los mejores narradores hípicos internacionales. Sin lugar a dudas, de los mejores hípicos de América hispana. Perdón, sí. ¿Cómo tú testimonias eso? Yo testimonio eso porque cuando él fue a Panamá a narrar en el año 1970, un clásico del Caribe, el presidente Omar Torrijos se paró de su palco presidencial y fue donde él a ofrecerle trabajo. También recibió ofertas de algunos hipódromos de Estados Unidos por la fama que tenía, era la sensación. Cuando fuimos a Puerto Rico, que yo lo acompañé a un clásico del Caribe, y a cualquier lugar del país que Simón asistió, se quedaban prendidos de su estilo de narración. Y por eso era considerado uno de los narradores
más cotizados de la cuenca del Caribe. En un estilo muy particular, y tú sabes, como el caso tuyo cuando escribes, la originalidad tiene un plus que no se consigue sin eso. ¿En qué año se produjo la construcción del quinto centenario? Se inauguró en 1995. El hipódromo Perla Antillana cerró en abril, cuando en la Semana Santa del año 1995, y arrancó ahí el quinto centenario. Sí, vamos a recordar a quienes no lo sepan que donde está la Plaza de la Salud o donde estaba el Perla Antillana, se construyó la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud, correctamente. Ok. Correctamente. ¿Simón siguió narrando en el quinto centenario o no? Él narró esporádicamente, pero no fue contratado inmediatamente al quinto centenario, porque cuando se produce un cambio de esa naturaleza, pues todo lo que olía a Salomón Sanz fue desplazado. Y entonces él no fue como narrador. Luego le hicieron ofertas, pero hicieron ofertas que no se correspondían con su profesionalidad. Era para que él rechazara. Es decir, le hicieron ofertas por decir, pero no le ofrecieron realmente con honestidad un trabajo de narrador inmediatamente. Luego, más adelante, vino una compañía estadounidense, creo que se llamaba American Resort, que le ofreció y él participaba y narraba. Luego hicimos programas allá de comentarios, pero tuvo narraciones intermitentes, no como oficial fijo en el hipódromo quinto centenario. Aparte, Dicen que el alejamiento provocado de Simón de la hípica dominicana de la narración ayudó a cierta caída de la hípica dominicana, a la caída de la hípica. Bueno, ahí yo no diría que específicamente por eso. Hubo varios factores. Ocurre que el hipódromo Perla Antillana que tú y yo conocimos y que asistimos estaba en el centro de la ciudad y fue trasladado a un lugar alejadísimo, aislado, totalmente aislado. Aparte de que al no llevarse a lo que era la cara o la imagen de la narración hípica, que era Simón Alfonso Pemberton, en los primeros programas tuvieron problemas para conseguir quien narrara las carreras y tuvieron que experimentar con varios hasta que llegaron a Gelo 20, que fue el que pudo más o menos darle forma a la narración de carreras y de ahí en adelante más o menos se estabilizó, pero no volvió a ser lo de antes a más por los factores, como te digo, alejamiento de la cancha, ¿verdad? Del hipódromo y la no participación de Simón Alfonso Pemberton y lo que él llamaba su equipo, no porque estuviera yo con él, sino que era el equipo que había estado en el Perla Antillana. ¿Tú narraste alguna vez caballos? Yo narré en el Perla Antillana, él me ponía a narrar algunas carreras, la cuarta o la quinta, y yo incursionaba, pero mi rol principal fue la de comentarista de las carreras. Comentarista de la carrera del 76 al 95, casi 20 años estuve yo con Simón en la llamada, que también la bauticé Torre de Marfil, control central de las jornadas hípicas dominicanas. Muy bien. ¿Tuvo hijos él, varones? Como él, sí, dos varones. Dos varones, Simoncito se llama el mayor y Armando Eduardo se llama el segundo. Uno vive en Canadá y otro vive en Nueva York. Ambos vinieron la noche de anoche y ya después que ellos llegaron fue que él falleció. Tenía ya varios días en estado delicado. El caso es que ninguno de esos hijos se interesó por la hípica. No se interesaron por la hípica. No fueron. Ellos fueron, inclusive, hubo algunos que fueron atletas, nadadores, jugaban otro tipo de cosas, pero la hípica no les interesó. Nunca les interesó. ¿Él es miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano? No, él no es miembro del Pabellón de la Fama. Él es el único inmortal de la hípica que fue seleccionado por un jurado hípico como inmortal de la hípica y tiene un busto en el hipódromo quinto centenario. Simón Alfonso Pemberton tiene el mérito de haber narrado más de 50,000 carreras en su trayectoria del 63 al 95. Esa es la situación. ¿Tú consideras que tiene mérito para, en el marco del deporte dominicano, ser considerado debió haber sido considerado en vida para el Pabellón de la Fama? Considero que sí, como propulsor, porque aparte de los caballos, él comenzó narrando béisbol con Hugo Hernández Llavería, narró béisbol militar, béisbol amateur, y luego, mucho antes de narrar carrera de caballos,
Además, siempre mantuvo un equipo de softball que él era que lo manejaba, el equipo de actualidad hípica, y fue un deportista carta cabal, y creo que la labor que hizo en la hípica, creo que tiene el mérito suficiente para que él como propulsor del deporte pueda incursionar en el Salón de la Fama, pero tú sabes que el jurado ahí es que decide, hay una serie de factores que no siempre muchos están de acuerdo, en determinar si la hípica merece, cuando es un deporte en la mayor parte del mundo que se practica, tiene grandes seguidores y tiene grandes dedicatorias y premios para los que se destacan en la hípica. ¿La hípica es considerada internacionalmente como una actividad deportiva o como una actividad para apuestas? Esto lo más Reynoso fue el que le dio la tónica, que dijo que era un deporte juego. ¿Un deporte? Un deporte juego. Ajá. Un deporte juego en el que se puede apostar. Porque hay dos atletas, tanto el jinete como el caballo son dos atletas, pero el jinete es un atleta que tiene que mantener un peso. Tiene que mantenerse practicando todos los días. Si sube de cierto nivel, ya no puede ser jinete. Y tiene que tener una fuerza de rodilla más resistente que la de un receptor de béisbol, porque recorrer 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros en las rodillas, así en esa pequeña silla, en los estribos altos, no es fácil esto. Y una vez quise montar caballos y me prestaron un caballo, pero no que yo lo quería solo, sino con un pony boy, y le di la vuelta a la pista. Y cuando yo bajé del caballo, caí de rodillas y hubo que contarme cosas para yo poderme parar, y yo ahí dejé la intención de montar caballos. Yo pensé que era igual que Barahona, que era al pelo que yo montaba y sin estribo, pero eso es diferente, hay que ser atleta. Bien. César, finalmente, ¿cómo tú defines a Simón Alfonso Pemberton, el ser humano? Bueno, al ser humano lo describo como una persona que siempre se ocupó de su familia. Yo recuerdo que él me decía, no importa lo que yo haga la noche previa, yo tengo un compromiso de que a las 7 de la mañana debo llevar mis hijos al colegio. Lo tenía en el Dominico Americano, lo tenía estudiando piano. Él preparó a sus hijos. Fue un hombre realmente de familia. Él me decía a mí que yo era un bandido. Él se ocupaba más de su familia que yo. Sin embargo, siempre he considerado que Simón Alfonso Pemberton, como figura, como persona amable, gentil, no se buscó enemigos y a todo el mundo le cayó bien. Es decir, que una persona así, que tanto a ti como a mí, siempre dice, algo nos dicen, pero él siempre fue bien aceptado, tuvo una gran receptividad. Y yo tengo yo cierro siempre cuando hablo de Simón y la época de oro, de que la hípica dominicana tiene un extraordinario muro, un triángulo extraordinario. Salomón San como gerente espectacular. Pelo Flores como un caballo extraordinario y Simón Alfonso Pemberton como inmortal de la hípica dominicana. Bueno, y también está César Daniel Medina, está Luis Márquez, está Luis Mena. Hay muchas figuras ahí. Rafael Moreta, Valentín González Rionda, que fue también comentarista, Pocho Espinosa, que sí, también compartí con él en el hipódromo como comentarista. No me dejes fuera al Diablo Montaje. ¿Cómo? Y no me dejes fuera al Diablo Montaje. El Diablo Montaje, inclusive el presidente de la Asociación Nacional de Cronistas y Comentaristas Hípicos Unidos. Simón era el vicepresidente y yo soy el secretario general. Ahí bien. Gracias, César. Gracias a ti, Héctor. Déjame decirte un piropo. No. ¿Qué hace para mantener la epidermis con esa tersura? No. Eso de 50 años. ¿Cómo tú haces eso? Eso. Gracias. No, gracias, hermano. No, te ves muy bien. Cosas buenas de Pemberton, narrador hípico, una figura principalísima de la hípica dominicana en toda su historia. Héctor Santa Cruz estuvo con ustedes en la actualidad deportiva del Listín Diario. Gracias. Muy amable.